Bien, pues les pedí que hicieran o que respondieran dos preguntas. La primera, que va a quedar muy personal en usted, voy a decir una cosita. Dependiendo de lo que responden, pues ya se lo aplican solitos, ¿verdad? Pero ustedes saben lo que respondieron, ¿verdad? ¿Qué es la razón, la intención verdadera por la cual están sirviendo? Esas se quedan para ustedes, ¿verdad? Si tienen algún director espiritual, algún sacerdote, alguna cosa, lo pueden después dialogar. Es muy bueno profundizar sobre esto. Porque es la manera de cómo se renueva el servicio, sobre todo para aquellos que tienen más años sirviendo. Esto es casi casi como el matrimonio, ¿eh? O sea, muchos posiblemente de aquí están casados y chance y les hace falta o que si no les urge una renovación matrimonial. Porque no es que estén como gatos y perros, pero es que ya están acostumbrados, viviendo con su esposo porque toca, ¿eh? Eso es muy triste cuando entiendes el sacramento del matrimonio, lo bello que es, que hayas quedado en decir, bueno, mínimo no nos estamos peleando. ¿Eh? Pues espérate, es que no basta no pelearse. Ni siquiera basta que sean buenos entre ustedes. Vamos a ver ahorita, hay que aspirar a ser santos. No necesitamos, la humanidad no se puede dar por bien servida diciendo, ok, mientras tengamos matrimonios que no anden como perros y gatos peleándose, ya. Eso es muy poco. Pero también si decimos, ok, lo mejor que le puede tener a la sociedad es matrimonios buenos, también demasiado poco, porque buenos hasta un ateo puede serlo. Por eso los católicos no estamos llamados a ser buenos, estamos llamados a ser santos, que significa semejantes a Jesús. Fíjense que San Pablo inclusive con el matrimonio pone el amor a nivel de la cruz. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. No les dicen, esposos, ya date por bien servido con que no la estés peleando o con que seas bueno con ella. No, no, tienes que estar dando la vida como Cristo dio la vida por nosotros. ¿Verdad? Entonces, pero bueno, ante la primera pregunta, que va a quedar anónima, al menos respecto a mí, yo no la pienso saber, es ¿cuál es la intención? Y les digo esta de cuál es la intención, porque quizá muchos, al responderla, si fueron verdaderamente honestos, se dieron cuenta que en realidad están sirviendo ya por costumbre. U otros, por, como les decía, no sentirse solos. Sea cual sea la intención por la que estás sirviendo, Dios no se asusta de eso. Dios no se asusta de eso. Antes de que tú te dijeras la verdad, ¿te crees que Él no sabía por qué estás sirviendo tú? A Él no le engañas. Entonces Él no se asusta, Él sabe que somos frágiles, que decimos yo vengo a servir porque amo mucho al Señor. No, no, dite la verdad. Viene a servir porque está tu comadre y ahí ya echas el chisme, o porque te han aplaudido, porque te sientes importante cada vez que estás sirviendo, o para que te vean. Dite la verdad. Dios no se asusta. Dios de hecho la sabe, la intención. Pero el hecho de que te digas la verdad puede servir como punto de arranque para purificar la intención. ¿Qué es lo que queremos, al menos en estas charlas que vamos a tener hoy? Purificar la intención del servicio. Porque por servir se pueden servir por un montón de motivaciones, ¿verdad? Y es necesario que los servidores, y más que están en contacto con la liturgia, tengan bien purificadita la intención por la cual están sirviendo. Bien purificadita. Esto inclusive les digo es más importante que inclusive estar formados, ¿eh? Tal cual lo pongo. Es fundamental estar formado, ¿verdad? Porque a veces con buena voluntad uno hace unas burradas, ¿verdad? Pero yo prefiero, en un punto extremo, tener personas con una intención transparente, con un amor por el Señor, por la iglesia, por los demás, por servir, a tener gente que sabe hacer perfectamente las cosas de dedo parado, ¿verdad? Y que se viene creyendo la divina garza envuelta en huevo, ¿verdad? Y ahí, de ahí no la bajan, ¿va? No, el Señor siempre ha trabajado mucho mejor con los sencillos, con los humildes.
Y decía Santa Teresa que la humildad es andar en la verdad. Si yo sé jugar bien fútbol y alguien me dice, ¿sabes qué? Eres un buen jugador de fútbol. Y yo digo, no soy tan bueno, falsa humildad. La humildad no es apequeñarse, ¿verdad? O acomplejarse, ¿no? Pero si no soy un buen jugador y presumo de que también soy un superjugador, también eso es falso, eso es soberbia, ¿eh? No, la humildad es el punto justo, la verdad. Sí soy buen jugador de fútbol. No soy el mejor jugador de fútbol, pero sí soy buen jugador de fútbol. En donde me toca, andar en la verdad. Entonces, por eso, este ejercicio que les pedí que hicieran es para que hagas un ejercicio de humildad, decirte la verdad. ¿En dónde estás en este momento como servidor? Además de que de ahí se puede arrancar un proceso de purificación, te vas a ahorrar la posibilidad de abandonar y de correr no solamente del servicio, sino hasta de la iglesia. Porque, si les contara, yo tengo ya rato como misionero, ¿cuántos que servían tantos al Señor salieron enojados de la parroquia, del ministerio? Algunos hasta se dejaron ser católicos. ¿Por qué? Porque no se dijeron la verdad. No, señora, usted no se fue porque le sacaron la lengua y hablaron mal de usted, no. Usted se fue porque venía al grupo para sentirse querida, no por amor al Señor. El día que la dejaron de querer, más aún empezaron a hablar de atrás de usted, ¿qué iba a hacer? Pues lo normal, irse. No estoy diciendo que hablar y el chisme y la calumnia sea bueno, no, pero no le ponga el pretexto de que por eso se fue. El chisme y la calumnia le hicieron irse porque usted estaba para ser querida por los demás. El día que ya no se vio querida por los demás, pues ¿qué hizo? Pues abandonar. Nunca se dijo la verdad. Entonces, si ustedes se dijeron la verdad, Dios puede comenzar un proceso de purificación a través de esto. Pero además, se van a ahorrar la tentación de pronto dejar las cosas simplemente porque no se dijeron que estaban haciendo las cosas del servicio por otra razón. Y en su cabeza ustedes se enmielaban la razón de decir, no, yo estoy por amor al Señor. Pues si estuvieras por amor al Señor, en las buenas y en las malas, compadre. Hablen bien de ti o te calumnien. Te entiendan o no te entiendan. Te aplaudan o te critiquen. Tú sigues. Porque estás claro por quién sirves, ¿va? Pero bueno, esto es una acotación por la respuesta que se hayan dado. ¿Cuál se la dieron? Ustedes solamente saben. Lo segundo, les dije que sacaran todo el veneno posible y que pusieran todo lo que ustedes ven mal en su servicio, en el ministerio, en la parroquia, o sea, en todo lo que le está rodando como servidores, ¿qué está mal? Tengan o no tengan razón, espero que hayan sido honestos, ¿va? Esto y esto y esto, esto. Prefiero que saquen el veneno en una hojita a que después estén quejando a espaldas del sacerdote o del coordinador o ese tipo de cuestiones. Entonces, si no lo hicieron así, después de la charla, sigue el almuerzo, dense un tiempecito y escriban todo el veneno posible. Pero al ponerlo ahí, ya ustedes, por favor, atrás de las personas, cero. ¿Ok? Entonces, ya veremos un poquito también la parte de la corrección fraterna más adelante. En fin. ¿Y esto también para qué es? Para ayudarme cuenta en la situación en la que están como servidores. ¿Por qué? Porque siempre se tiene que renovar. Mientras estemos seres humanos, siempre hay cosas que corregir, ¿va? Y hay cosas pero es que antes no estaban así, antes estaban bien, pero pues así somos los seres humanos. A veces andamos arriba, otro abajo, subidas, bajadas. Tampoco vamos a tener una postura puritana, ¿va? De que creer así gente perfecta o más bien perfeccionista, ¿va? Y esto nos hace entrar en el aspecto de quién va a depender el cambio en la iglesia. Esta purificación que les vine diciendo que habla el Papa Benedicto XVI cuando era sacerdote, de esta iglesia pequeña, toda esta transformación va a requerir de personas muy concretas. El cambio en este tipo de cuestiones, de ir a lo esencial,
no solamente va a ser una tarea del Papa, de los obispos, sino de nosotros, laicos. Entonces voy a agarrar otra parte de este texto, de esta profecía, entre comillas, del Papa Benedicto XVI, para darnos cuenta cuál es el perfil del católico que se va a necesitar para esta purificación que necesita urgentemente la Iglesia, a lo menos en Latinoamérica, bueno, en todo el continente americano y el europeo mínimo. Dice el Papa Benedicto XVI, en este tiempo el sacerdote Ratzinger: el futuro de la Iglesia puede venir y vendrá también hoy solo de las fuerzas de quienes tienen raíces profundas y viven de la plenitud pura de su fe. Se necesita tener raíces profundas. Miren, si a mí me dicen fanático, me ofenden. Si a mí me dicen radical, no me ofenden, hasta me siento halagado. Hemos confundido estos dos términos. El católico no puede ser fanático. El fanático es alguien que no conecta la cabeza, en este caso, con la fe. Solamente tiene fe. Y por eso vemos fanáticos, por ejemplo, en el Islam. Los que tiraron las Torres Gemelas lo hicieron por Dios, Un montón de fe, pero de cabeza, de cerebro, cero. Los católicos siempre creemos, esto lo decía Juan Pablo II, que nosotros somos como un pájaro. Un pájaro para volar tiene que tener las dos alas. Y el Papa Juan Pablo II decía que una ala es la fe y otra ala es la razón. Quien solamente tiene grande y bonita y bellísima la ala de la fe, pero la razón la tiene chiquitita o de a tiro ni la está usando, ¿ese pájaro vuela? No, hombre. Ese es un fanático de la fe, lo que le llaman fideísta, ¿va? Es un fideísta, es un fanático. Ese va a hacer mucho daño. Por mucha fe que tiene, pero como tiene cero uso de la razón, es un fanático, y hay gente que por Dios hace catástrofes terribles, ¿va? Y no tiene remordimiento alguno porque tiene mucha fe. Pero también tenemos los del otro bando. Si solamente tiene el ala de la razón y no de la fe, también son fanáticos, se llaman racionalistas o cientificistas cuando se meten en la ciencia, te hablan mucho de la ciencia, etcétera, pero de una manera como si solamente dependiera de nuestra razón, y nuestra razón es limitada. Entonces tenemos que usar las dos. Cuando tú estás solamente usando la fe y no la razón, y te dicen fanático, no te ofendas, porque sí, verdaderamente es un fanático. Eres un fanático. Pero radical no. Radical significa de raíz, que tiene raíces. Yo sí quiero católicos radicales, no fanáticos, pero radicales. Yo sí quiero. Porque el fanático, les digo, va a terminar siendo destrozos. El radical le pueden venir a hacer destrozos y se va a mantener fiel, firme, que es lo que necesitamos. Que en las buenas, en las malas, en la persecución, en todo, nos mantengamos firmes. ¿Y quién se mantiene firme? ¿Quién tiene raíces? Pero raíces en dos cosas muy fundamentales, y esto nunca se nos tiene que olvidar, porque ahorita, a mi perspectiva, esta es la mayor crisis que está teniendo la Iglesia Católica en este momento. Que no estamos fundamentados en las dos grandes raíces, que es la fe, la verdad, y la caridad. Decía Juan Pablo II, no acepten verdad sin caridad, ni caridad sin verdad. Hay gente que hoy se siente más papista que el Papa, ¿va? Y andan criticando al Papa Francisco, hay algunos que dicen que hasta que es un falso Papa, católicos, Y se creen las lumbreras, creen que tienen la verdad de ellos agarradas aquí entre la mano, etc. Muchos de ellos sacerdotes o católicos reconocidos, muchos de ellos aquí en Estados Unidos, por ejemplo, tienen posturas antimigrantes, crueles para con los inmigrantes. Eso sí, pero de doctrina, de liturgia, perfectitos. Tienen mucha verdad, porque en eso sí están bien, tienen mucha verdad, pero compadre, ¿y la otra ala de la caridad qué? Si tú tienes mucha verdad, pero no tienes caridad, esa verdad no es la verdad de Dios.
Pero por el otro lado tenemos a gente que es muy caritativa, se lleva bien con las personas, atiende a las personas, a los inmigrantes, etc. Pero a él no le digan de que si el matrimonio igualitario está bien o mal, no, pues déjalos al fin y al cabo si se quieren, etc. Que el aborto, bueno, pues déjalo, pues finalmente la madre pues estaba preocupada. Que la Eucaristía, no, pues si tú crees que está verdaderamente presente ahí, bueno, si crees que es un símbolo, pues también bien. Lo importante es de que no nos estemos peleando, ¿va? Y que hay un sacerdote como un superior de una congregación que dijo que el diablo era un símbolo, es una herejía grave. No, pues déjalo, hay que orar por él, estos otros caritativos son los típicos, que no salen más que no juzguemos, si no nos van a juzgar. Tú reza por él, tú reza por él. No, hay que decir la verdad también. Mejor di que eres un cobarde, porque hay ciertas cuestiones en donde uno puede ser tolerante, pero hay cosas esenciales en donde si ves que te la están derribando, uno tiene que defender. La Eucaristía, ¿está la presencia real en cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor? Sí. Y eso no da para opiniones. ¿Lo crees o no lo crees? No te puedes decir católico no creyendo en esto. No le puedes decir, pero tú quédate, finalmente. Pues aquí la tolerancia, amarnos los unos a los otros. Eso es una falsa caridad. Es una falsa acto de misericordia. Es como imagínense que yo fuera doctor y veo un paciente que le he hecho exámenes y tiene un cáncer muy avanzado, pero es una persona sumamente sensible, de esas que pasa una mosca y lloran, ¿no? Y yo por caridad le digo, ¿sabes qué? Lo que tienes es una gripita, no te preocupes. ¿Es un acto de caridad eso? No. Por mucho que llore y se desespere, yo le tengo que decir, usted tiene cáncer. Y le tengo que decir la cosa como es. Claro, con mucha caridad, que lo que quieras, pero te tengo que decir las cosas como son. Porque solamente sabiendo cómo son, tú puedes empezar un tratamiento. Pero ¿será que tú te vas a tratar del cáncer si crees que solamente tienes una gripita? No. Entonces, esta parte de fe, de verdad y de caridad no se pueden despegar. No se pueden despegar. El aborto está mal, pero también está mal humillar al inmigrante como se le está humillando, también está mal. ¿Se debe defender al no nacido? También. Al primero que se tiene que defender es el más vulnerable, el no nacido. Pero un provida no es solamente alguien que defiende al no nacido. Y muchos católicos se están quedando en eso, en defender. Yo soy provida, ¿por qué? Porque defiendo a los bebitos que quieren abortarlos. Listo. Y después, los pobres, los inmigrantes, los ancianos, ¿ahí qué onda? ¿Qué? Y te encuentras con gente que se dice provida y está a favor de la pena de la muerte, que está a favor de la humillación de ciertas personas y de grupos, ¿va? Supuestamente respaldados en las leyes. No, ser provida es defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural. En todo ese abanico tú tienes que ser provida. Si tú solamente te agarras de un pedacito, no te digas provida, dite pronacimiento, pronatalicio, ¿va? Igual, ustedes están en liturgia, podrán ser muy expertos en liturgia, pero si no tienen la capacidad de conectarse con las demás áreas y valorar y apreciar las demás áreas pastorales de la parroquia, ustedes se van a convertir en una secta. Y eso es para mí uno de los más grandes peligros que está pasando en la iglesia. Los ministerios no están siendo parte de un mismo cuerpo, están siendo sectas, agarrando una causa y creyéndose buenos. ¿Por qué? Porque yo defiendo a los no nacidos. Listo, muy bien. Yo sé que tiene que haber personas dedicadas a eso. Pero ser provida no se reduce solamente a eso. Y cuando tú eres indiferente al drama de otros seres humanos, no me digas que eres provida. Hay una frase de un beato, está en proceso de canonización, se llama
Uy, se me fue el nombre. Es un italiano, joven, deportista. Creo que se apellidaba Frassati, me parece. Un muchacho que ya es beato. Y él decía una frase hermosísima. El Señor me visita. Él iba a misa todos los días, siendo laico, ¿eh? El Señor me visita todos los días en la Eucaristía. Y yo le pago la visita visitando a los pobres. Un católico completo. Ha entendido que fe y caridad, que verdad, inclusive está mal traducida la frase que a veces se dice al final de la misa. Hay sacerdotes que dicen, vayan en paz, la misa ha terminado. La misa no termina. La traducción es un envío. Missio est, en latín, cuando lo decían missio est, es un envío. Es decir, en pocas palabras, el sacerdote lo que tiene que decir es, lo que han vivido aquí, vamos por afuera, llevar la misa allá afuera. Llevar el cuerpo, ustedes se convierten ahora, desde este momento, en sagrarios vivientes que van a andar allá afuera. Ustedes posiblemente van a ser el único sagrario que muchas personas lo van a topar en la calle, porque ellas ni siquiera se van a parar en una iglesia a visitar al Señor. La única Biblia que van a ver va a ser tu comportamiento. Así que adelante, la misa se continúa. Pero hay muchos que dicen, no, yo voy a misa y se quedan como una burbujita y lo importante es mi misa y mi rosario, etc. Y que el demás del mundo se pudra, ¿verdad? Finalmente yo y mi familia vamos directitos al cielo. ¿Serio? Si algo tiene la iglesia, fíjense, el nombre de católica no es el nombre de la iglesia. La iglesia no se llama católica. Lo de católico es cómo es la iglesia, es decir, la iglesia es católica, no se llama católica, es católica. ¿Qué significa? Universal. No podemos ser indiferentes con los demás. Lo que hemos recibido no nos lo podemos quedar nosotros para nosotros mismos. Es más, hasta a veces hasta en cuestiones prácticas. ¿Cuántas veces uno ve familias buenas que educaron bien a los hijos y todo eso, y de pronto la niña se está yendo prácticamente con un hombre, bueno, hombre es decir mucho, no sé, una escoba con pantalones, se está yendo la muchacha, y te llega bien preocupada la señora y te dice, ¿pero qué hice mal con mi hija? Y tú que la conoces dices, pues honestamente nada, realmente que la formó muy bien. Lo mal que hizo es de que solamente se preocupó en su hija y no en el vecino. Y adivine qué, su hija se enamoró del vecino. Su casa era un santuario de Dios, de plena santidad y pureza, pero por su indiferencia, alrededor de su casita, su niña se terminó enamorando de otro que también usted se tendría que haber preocupado, ¿eh? Entonces es fundamental esta parte. El futuro de la iglesia puede venir y vendrá también hoy solo de fuerzas de quienes tienen raíces profundas y viven de la plenitud pura de la fe. Raíces profundas en la verdad y en la caridad. Y es una cosa que tenemos que revisarnos. Hay algunos que flaqueamos más de la caridad, hay algunos que flaqueamos más de la verdad, pero nunca se traguen la mentira de decir, no, lo importante es saber lo que es correcto, la verdad y todo esto. No basta. Si no tienes caridad, de nada te sirve. Y si te sientes muy caritativo, etcétera, pero te vale lo que es la verdad, bueno, lo que sea, no juzguemos, oremos por ellos. Y te vale cómo están desbaratando el matrimonio, tantas verdades que no pueden ser cambiadas, pues lo tuyo no es caridad. Lo tuyo se llama permisividad, falsa caridad. Las raíces las tenemos que tener en estas dos cosas. Sigue diciendo el sacerdote Ratzinger, hoy Papa Benedicto, el futuro no vendrá de quienes solo dan recetas. Ojo, el futuro no vendrá de quienes solo dan recetas. No vendrá de quienes solo se adaptan al instante actual. Estos que son
tan misericordiosos, ¿verdad? No juzguemos, hermano, finalmente ya han cambiado los tiempos, etcétera. En muchas cosas sí tenemos que cambiar, que son cosas modificables, ¿verdad? Imagínate, en la Edad Media, discúlpenme lo burdo del ejemplo, pues iban a hacer del baño en letrinas. Yo, al menos aquí en Estados Unidos, no conozco ninguna parroquia con una letrina. Se vería ridículo una parroquia. No, es que tenemos que estar unidos a la iglesia de todos los siglos. Y por ejemplo, antes de la iglesia no tenía letrinas. Digo, no tenía baños bien organizaditos, etc. Tenía letrinas. Entonces, vamos a ponerle letrinas. No, o sea, hay cosas que podemos evolucionar, ¿verdad? Hay cosas que podemos avanzar. Pero las cosas firmes de la fe, las cosas esenciales, esas no se pueden cambiar. El futuro no vendrá de quienes solo se adaptan al instante actual para no ser criticados. Finalmente así piensa la gente, pues vamos entrándole por aquí. No vendrá de quienes solo critican a los demás y se toman a sí mismo como medida infalible, los del otro bando. Los que andan muy bien en la verdad, pero les digo, casi se creen más papa que el papa, ¿va? Y se creen perfectos y muchas cosas de las que dicen están perfectos, pero son unos fariseos. ¿Qué le critica Jesús a los fariseos? Le dice a la gente, hagan lo que ellos dicen, pero no imiten su ejemplo. Y créanmelo, yo no sé de dónde han salido tantos, pero tantísimos, yo al menos que manejo en las redes sociales, estaban por todos lados este tipo de católicos, que hablan tanto de doctrina y tanto de moral y tanto de liturgia, etcétera, pero de caridad, cero. De doctrina social de la iglesia, cero. De ellos no vendrá, aunque estos dos se crean que ellos le están haciendo un bien a la iglesia, están haciendo todo lo contrario. Le están haciendo un daño grandísimo a la iglesia. Tanto los que se acomodan al instante por cobardes, por no enfrentar y defender la verdad, como aquellos que sí defienden la verdad, pero se les olvida la caridad. Se creen casi la cuarta persona de la Santísima Trinidad, son infalibles, o sea, ellos ni los corrijas en este sentido. Les queda chica la iglesia, les queda chico la doctrina social de la iglesia, les queda chica la pastoral. No vendrá de quienes solo critican a los demás y se toman a sí mismos como medidas infalibles. Tampoco vendrá de quienes eligen solo el camino más cómodo, de quienes evitan la pasión de la fe y declaran falso y superado, tiranía y legalismo, todo lo que es exigente para el ser humano, lo que les causa dolor y le obliga a renunciar a sí mismo. Voy a poner un ejemplito sencillo, no me respondan porque no quiero llorar. Estas sillas pues no son así como que las más cómodas, pero a comparación de otras parroquias más sencillas en las que he estado, pues mínimo tienen así como un tipo de colchoncito, ¿eh? Hay algunas que son así tabla, literal. Entonces, imagínense que ustedes hubieran sido de los primeros que llegaron y todas las bancas fueran así de estas incómodas y solamente 4 estuvieran así acolchonadas. ¿Qué silla agarras? No me digas. ¿Por qué pongo un ejemplo tan sencillo como ese? Porque en realidad estamos poniendo la comodidad casi como nuestro Dios, incluyendo servidores, ¿eh? A la hora de comer, en realidad hacemos, esto sí era mejor antes, hacemos como antes, primero las mujeres, y entre las mujeres las de avanzada edad, o los que tienen discapacidades. ¿Pensamos así? ¿Tú piensas pronto, yo seré el último que me voy a servir? Cuando termine este pequeño retiro, ¿tú piensas, yo quiero quedarme a barrer, a trapear, a limpiar? Es que, hermanos,
Ese es el problema, que también nos podemos estar engañando en este aspecto del servicio. Nos podemos estar engañando. Y a veces esto, inclusive dando espectáculos tan escandalosos como una experiencia que les voy a contar. Le he contado muchas charlas, pero viene muy al caso ahorita. Estaba haciendo yo una misión en Orlando y de pronto me doy cuenta que por esos días estaban los restos, reliquias de una de mis santas favoritas, Santa María Goretti, una niñita mártir, ¿verdad? Y tenían los restos, reliquias, tal cual, los trajeron de Italia. Iban a estar en un santuario. Con la familia que me quedé, me dijeron, vamos más temprano para no agarrar tanta cola, ¿eh? Y aún así, había bastantita cola. Ya casi cuando yo iba a llegar a la urna, el sacerdote dice, vamos a parar aquí, porque va a comenzar la misa. Para ser justos, los primeros que iban a acercarse, métanse en la primera fila de las bancas, y al final de la misa sean ustedes los primeros que van a pasar. Pues listo, nos metimos. Yo quedé en primera fila finalmente, me quedaban 3 personas para pasar. Termina la misa y el sacerdote dice, ahora van a pasar las de las primeras bancas, pero no van a pasar directamente así. Imagínense, yo estaba sentado así y aquí estaba la urna donde está la cámara, entonces ya no más faltaba salirse de la fila y ir directo. Pero el sacerdote dice, no, dense la vuelta hasta atrás y tiene sentido, ¿por qué? Porque es el sentido de peregrinaje, ¿verdad? Por eso no te llevan la comunión, salvo que estés mal, de tu cuerpo a tu lugar. Porque la intención es, mijito, levántese y camine. Es el sentido de peregrinar, de que somos peregrinos, que estamos de paso. Entonces me pareció un signo muy bonito. Pero, oh querido sacerdote, tan ingenuo con la fe tan ridícula que tenemos los católicos y la mayoría hispanos, para mi vergüenza. Nos fuimos para atrás y ¿qué creen que pasó? Todos los demás se metieron. Me dio tanta tristeza porque al lado mío había una señora con andadera y la yo ya no dije, no, otra vez. Yo ya me fui mejor. Pero los que se metieron, imagínate, tenían tanto amor por Santa María Goretti y lloraban tocando la urna, hipócrita. Una asquerosa hipocresía. Mucho amor a María Goretti. Y María Goretti, en vida, si algo tuvo, fue caridad. Y a ti te valió, a tu hermano, ¿eh? Me ha pasado en misas multitudinarias en la catedral. Yo suelo llegar temprano, bastante temprano, porque me gusta estar ahí en el Santísimo un rato y todo eso. Salgo y suéteres ahí puestos ahí, en las bancas. Apartando el lugar. Cuando aún avisan ahí en la catedral, no se permite apartar lugares. Y llegaban señores, a veces hasta con problemas. No, y decía la señora, no, está bien. Y para acabarla, todos son señores de ministerios. Es que viene el ministerio, pues si viene, pues que agarre lo que le toca. Este llegó temprano, además tiene problemas. Y no. ¿Qué tipo de espectáculo estamos dando, hermanos? Imagínense, y bien presumidotes así con su camisa de parroquia X, etc. Todo esto es producto de que en lo más profundo no tenemos un sentido de sacrificio, sino de comodidad. Y el cambio en la iglesia no va a venir de los cómodos, ¿eh? Los cómodos siempre terminan agrediendo más a su madre la iglesia en su comportamiento. El futuro no vendrá, dice el Papa Benedicto, no vendrá de quienes solo dan recetas, no vendrá de quienes solo se adaptan al instante actual, no vendrá de quienes solo critican a los demás y se toman a sí mismos como medida infalible, tampoco vendrá de quienes eligen solo el camino más cómodo, de quienes evitan la pasión de la fe y declaran falso y superado, tiranía y legalismo, todo lo que es exigente para el ser humano, lo que le causa dolor y le obliga a renunciar a sí mismo.
termina diciendo, digámoslo de forma más positiva. El futuro de la iglesia, también en esta ocasión, como siempre, quedará marcado de nuevo con el sello de los santos. Y por tanto, por seres humanos que perciben más que las frases que son precisamente modernas. ¿El cambio de quién viene? De los santos. De los santos. Yo no sé si alguien de aquí, además, sea catequista. ¿Hay algún catequista? ¿No? Bueno, lo voy a decir tal cual. Cuando a mí me toca dar charlas para catequistas, primero hay que agradecerles, porque ciertamente a veces no hacen un buen trabajo, no están tan bien formados, pero espérate, están dando su tiempo, ¿ah? Generalmente los que critican son los que no se ponen a servir. Y ustedes, no, es que los catequistas no están formados, no lo están formando bien a mis hijos, ¿y por qué entonces usted no se hace catequista? O sea, para criticar, los primeros, ¿va? O en los grupos, ¿va? Todos critican al que dirige, ¿va? Al que dirige esto, y a la hora de la hora, ok, vamos a quitarlo, ¿se pone usted? No, es que yo tengo que ser. Ah, entonces. Pero bueno, decía esto de los catequistas, ¿por qué? Porque cuando me toca dar retiros para catequistas, yo les digo, con honestidad respondan. Cuando están delante de sus niños, ¿ustedes ven santos de canonización en ellos? ¿Ven futuros santos de canonización? Porque si no, ya la regaron como catequistas. Para ir a hablarles bonito de Dios, para ponerlas a hacer dibujitos, cualquier lugar en la casa, si quieres. Si quien te está formando en la fe no ve un futuro santo, una futura santa de canonización, no santito cualquiera, no, de canonización, es decir, con virtudes heroicas. Si la iglesia tiene una crisis de mediocridad en la fe, es porque los servidores, los líderes, ni siquiera creemos que con los que nos rodeamos, con los que son propietarios de nuestro servicio, con los que se benefician de nuestro servicio, nosotros no creemos que ellos puedan ser santos de canonización. Muy posiblemente porque ni siquiera yo creo que puedo ser santo de canonización. Ya me quedo bien con que no sea malo, con que sea buenecito. Y por eso a veces se dan lecciones de Dios, del Espíritu Santo tan tremendas, a mí me encanta verlas. Yo he trabajado más con jóvenes, así que mi experiencia va con más jóvenes, ¿no? Pero que tú ves muchachos que tenían años en el grupo de jóvenes y en ministerios aquí, y no son personas malas, pero tú no ves que cada año sean más santas. Y llega uno más perdido que Adán en el Día de las Madres, o sea, totalmente una vida destrozada, lo que quieras, pero se abre tanto al Señor que en unos poquitos meses y años rebasa en santidad a los que vienen teniendo 30, 40 años en la iglesia. Por la humildad de decir, Señor, yo no te voy a poner límites. Ya tengo toda una vida de pecado como para seguirte poniendo límites. A mí no me va a bastar ser buenecito. Si tú me quieres ser santo, aquí me tienes. Haz y deshaces. Y se dejan purificar y les cuesta mucho, pero avanzan así. Y maduran así. Y en cambio, los líderes, los más famosos en la iglesia, que tienen tantos años en la iglesia, casi como estatuas, no se han movido. No son malos. Pero tú dices, como que más santos, no los has visto, no se ve. Por eso la iglesia está en esta crisis, porque siempre la iglesia la renuevan los santos, no los buenos, no los que tienen más tiempo, no los que saben más. Si saben de quién se trata, no digan el nombre, porque estoy grabando. No porque le tenga miedo, yo lo confronté en su tiempo, sino para no difamar. Como les dije, yo estuve por mucho tiempo en Miami. Y ahí había un sacerdote muy famoso que tenía hasta programas de televisión en Telemundo y talk shows, y le dije que no mencionara el nombre.
Pues, y este sacerdote de pronto lo encuentran en la playa con una mujer. ¿Está mal? Sí. Pero yo me rasgo las vestiduras, no. ¿Quién de ustedes puede decir que no va a caer en algún tipo de infidelidad, en este caso a su esposo o a su esposa? Quien me diga que no, yo estoy segurísimo que no caiga, pues te estás poniendo de modito para el demonio. No hay nada más peligroso que sentirse demasiado confiado de las propias fuerzas. Hay una oración de San Felipe Neri que me encanta. Ya cuando San Felipe Neri era San Felipe Neri, o sea, tenía fama de santidad, San Felipe Neri seguía haciendo su oración de esto. La decía desde siempre. Pero aun cuando ya era un santazo, seguía diciéndole al Señor, Señor, no quites de tu mano a Felipe, o sea, a él mismo, no quites a Felipe de tu mano. Que si le retiras de tu amparo, te puede traicionar peor que Judas. Esos son los santos. Y ya era un santazo, ¿eh? Y con la humildad de decir, Señor, no me desampares. Que si tú me retiras de tu mano, te puedo traicionar hasta peor que Judas en este mismo momento. Después de tantas obras de amor que he hecho por ti, si tú me quitas tu providencia, Señor, yo te puedo traicionar. Esos son los santos, no los confiados en sí mismos. Entonces, a mí no me escandalizó que este hombre está mal, pero que anduviera con una mujer, que llevara una doble vida como sacerdote. Pero yo lo que esperaba decir, va a pedir perdón, se va a arrepentir y va a crecer más como sacerdote, como pasa mucho en los matrimonios, que después de una bronca solucionada con humildad, pidiendo perdón y perdonando, el matrimonio se vuelve hasta más fuerte. Yo dije, va a pasar por eso. Pero, problema, de pronto hace una conferencia de prensa en una iglesia, ni siquiera católica, anglicana o episcopal que le llaman aquí, y se fue de la iglesia católica, porque allá sí le van a permitir tener mujer, etc. Y no solamente con eso, empezó a sacar un libro en donde habla porquerías de la iglesia, algunas son ciertas, y entonces yo lo reté por una red social, me terminó bloqueando. Pero yo le digo, padre, ciertamente muchas cosas de las que dice son ciertas. Y usted quizá lo pudieron tratar mal también al interior de la iglesia, pero déjeme le explico por lo que pasó mi santo favorito, que es San Juan de Ávila. San Juan de Ávila en el siglo XVI, la Inquisición, la propia iglesia, lo metió injustamente 2 años a la cárcel, a un calabozo. Y de ese calabozo no sacó la porquería del libro que tiene usted. Sacó la obra más bella espiritual que haya escrito él, que se llama El Audifilia. Los santos de la mierda sacan reliquias para el Señor. La gente como usted, simplemente como está en la mierda, se quiere estar revolcando en la mierda de los demás para que no huela la suya. Evidentemente me bloqueó y me mandó muy lejos, ¿no? Pero es que tenemos que entender esa parte. Si tú ves algo mal en la iglesia, muchas veces sí hay que denunciar, hay que hablar, pero ¿será que tenemos la autocrítica de decir, somos un cuerpo, todos estamos relacionados, y si alguna parte del cuerpo se está pudriendo, aunque yo no sea esa parte del cuerpo, ¿qué tengo yo de podrido que estoy cooperando con esa putrefacción? Juan Pablo II lo decía de una manera muy bella, él le llamaba estructuras de pecado social. ¿Qué es una estructura de pecado social para Juan Pablo II? Él decía, es más, le voy a poner como un ejemplito. Imagínate que ahorita vemos en la televisión el caso, por ejemplo, de una de las que me ha tocado muchísimo. Acaban de dar la noticia de que prácticamente, nuevamente, qué raro, un acto de corrupción por el gobierno de México en un caso de feminicidio. En el 2015, a una niña de 12 años, unos 3 chicos la raptaron, la violaron por todos lados, le abrieron 30 centímetros el pecho, le quebraron las muñecas, le sacaron un ojo, le tiraron los dientes, le abrieron la entrepierna, todo eso viva, todo eso viva.
Todo eso lo vivió estando viva ella. Como no se terminaba de morir, agarraron 3 piedras de más de 30 kilos, se las aventaron en la cabeza y ahí sí la mataron. De los 3, solamente uno está en la cárcel. Y al otro, 2 años después, o sea, acaba de ser en agosto, lo han dejado libre. Al que planeó esto. Entonces tú ves un ejemplo de eso y tú dices, como mucha gente está opinando, porque para acabarla, cuando pasó eso, el pueblito los agarró y los estaba linchando. Y entonces la señora fue la que frenó de que no los mataran, la mamá. Porque la policía le dijo, si usted no les dice que mejor los dejen, los van a matar. Mejor dígales que los procesamos en la policía. Y fue la señora la que terminó. Entonces mucha gente dice, la señora ahora ya ves, se equivocó. Con la corrupción en México los hubieran matado, los hubieran refundido, los hubieran... Y eso es muy humano, muy normal. Imagínate, cuando tú ves una niñita de 12 años, y para acabarla, ejemplar la niña. Por lo que habla la mamá, ejemplar esa niñita. Para mí una mártir, para mí una santa esa niña. Y tú ves esa situación, tú dices, ojalá los refundan mínimo en la cárcel, que los metan y todo eso. Y yo estaba viendo fotografías de esos 3 muchachos y yo me preguntaba, sin lugar a dudas mi primera compasión es para con la niña y con la familia. Para acabarla, han amenazado de muerte a las familias, les han balaceado la casa porque parece que el muchacho que dejaron absuelto tiene que ver con el narcotráfico. Entonces, han pasado a una familia, ponte los zapatos de esa familia, que le destrozaron a su niñita de 12 años así. Y además, hoy ni siquiera pueden vivir tranquilos. Y para acabarla, ni Canadá ni Estados Unidos les quieren dar asilo. Entonces entra la parte de rabia y tú dices, qué porquería de gobierno, qué porquería de países, no hay solidaridad, qué porquería de estos criminales, etc. Y les digo, yo estaba viendo la imagen de los muchachos y yo digo, pero ¿qué tuvieron que pasar estos muchachos para hacer esta monstruosidad? Un monstruo no se crea así. Nadie nace haciendo estas cosas. ¿Qué hay atrás en la historia de esos muchachos? ¿Qué hay atrás de esos muchachos? Y entonces ahora sí les pongo lo de Juan Pablo II, las estructuras de pecado. Dice Juan Pablo II que el pecado es personal, cada quien es responsable de su pecado, pero indirectamente somos responsables también de los pecados más grandes de la sociedad. ¿Por qué? Porque si usted en este momento tiene un pecado, más el pecado de su vecina, más el pecado del otro y del otro y del otro y del vecino, hacemos un ambiente de pecado que termina influenciando al más vulnerable psicológicamente, espiritualmente, al que no ha tenido amor, etcétera, que son los que cometen los grandes crímenes. Pero usted cooperó, porque si usted vive en pecado, cooperó con su pecadito para hacer un ambiente de pecado. Porque si le revisamos, sáqueme un solo criminal que haya vivido en barrio santo, familia santa. No lo va a encontrar. Todos son producto de lo que los estaba rodeando. Y entonces tú sí te tendrías que revisar. Yo nunca mataría, pero si vives en pecado, por ejemplo, no matas físicamente, pero sí que te tragas a la gente con chismes y calumnias. Es una forma también de matar. Y ese tipo de cosas coopera para que haya criminales, porque todos estamos conectados como un cuerpo místico. Digámoslo de forma positiva, dice el Papa. El futuro de la Iglesia también en esta ocasión, como siempre, quedará marcado de nuevo con el sello de los santos, de los que buscan ser, eso es ser santo, ser semejante a Jesús en todo, en todas las áreas de su vida, en todo lo que hacen. No solamente se limitan a ser muy santos a la hora de servir. Y sí, a veces, como dicen, terminan siendo candil de la calle, oscuridad de su casa. Un último ejemplo. Acabo de hacer una videorespuesta a 2 muchachas famosas de YouTube que se burlaron, hicieron una cuestión muy, muy fea, sacrílega, con el sacramento de la reconciliación. No les voy a explicar ahorita eso. Pero entre ellas, la que la hizo,
Tiene poco de que salió del closet, ya se declaró lesbiana y todo ese tipo de cuestiones. Pero el problema está en que no conocía mucho su historia. Ella es hija de unos pastores evangélicos y ella fue hasta misionera. Pero cuando va explicando en algunos videos que le busqué para ir entendiendo por dónde venía todo este rabia, esta forma de ser agresivo al punto de hacer la porquería que hizo con el sacramento de la reconciliación, me di cuenta, por ejemplo, en algunas cosas que ella lo dice de broma y muy jovial y todo eso, pero cuando explica su historia, ella dice que cuando entraron más dentro de la iglesia, no le permitían ver televisión, no le permitían tener amigos que no fueran evangélicos, no le permitían ir a fiestas. Entonces, dice, yo estuve guardando muchas cosas. Es más, de niña, ella decía que le rezaba al Señor y le decía, Señor, ayúdame a que no me gusten las niñas. Y ella dice, ¿y a quién se lo decía? Fue hasta después que como joven fue a la Ciudad de México, ella es de Veracruz, hasta la Ciudad de México, que con amigos, entre comillas, se pudo desahogar. Porque decía, ni por aquí me pasa decírselo a mis padres. Porque como sabrán, hay ciertas denominaciones evangélicas que son fanáticas, que no usan la razón. Y por ejemplo, con esto de los homosexuales, simplemente que te guste, tú siendo hombre, otro hombre, o siendo mujer, otra mujer, ya es pecado, te vas a ir al infierno. Y fíjense la iglesia que es sabia. La iglesia dice, la tendencia homosexual es intrínsecamente desordenada, está mal. Pero el pecado no es tener la tendencia, el pecado es ponerla en práctica. Si hay alguien que le gustan los hombres, pero no practica la homosexualidad, se retiene, da la pelea, hasta santo puede llegar a ser. Porque es como cualquier otra tendencia. Mira, yo soy heterosexual, me gustan las mujeres y ¿qué? Por me gustarme las mujeres, ¿puedo tener la tendencia a ser mujeriego? Todos tenemos tendencias desordenadas con las cuales tenemos que pelear. Y el tenerlas no nos hace pecadores. Lo que nos hace pecadores es ser condescendiente, practicar esa tendencia. Es como la tentación. ¿Tener tentaciones es pecado? No. Aceptar la tentación es el pecado. Más aún, si tú tienes tentaciones, alégrate. ¿Por qué? Primero, porque puedes estar seguro que todavía no eres del demonio. El demonio no ataca lo que es suyo. Entonces, a lo menos poquito tendrás de Dios para que el demonio te siga dando tentaciones. Y segundo, porque tentación vencida, virtud crecida. Cuando tú vences una tentación, no solamente tú dices, ya me libré de esta tentación, tus virtudes empiezan a crecer, te haces más fuerte. Entonces todos estamos en una batalla, pero yo pensaba, ahora esta muchacha que es una odiosa contra la religión, burlona, humillante, es curioso que viene de una visión de fe fanática también. O sea, viene de un fanatismo religioso con envoltura de iglesia evangélica y ahora está en un fanatismo antirreligioso con la envoltura del movimiento LGBT, esto de los gays. Porque los extremos se tocan. Y yo sacaba una conclusión. Digo, no conozco muy en detalle los padres de ella, pero cuando ella dice que le daba pavor, porque el problema habría que decirle que esa niña, es decir, siendo una niña que les gustaran las amiguitas, habría que ver por qué. Hay muchas razones y ahí se le pudo dar el seguimiento. Pero cuando esta niña no tuvo la capacidad de acercarse a sus padres porque sabía que de sus padres simplemente iba a recibir condenación, eso es del diablo, y ya los conocen a muchos de estos fanáticos evangélicos que se pasan, que a todo mundo lo mandan casi al infierno, parece que nomás van a entrar ellos. Imagínate la presión que estaba guardando esa niña. Yo no justifico lo que ahora es peor, porque ha terminado amoldándose al mundo, al demonio y a la carne. Pero fíjate, sus papás pastores, pongámosle, expertos en Biblia, expertos en Dios, pero ignorantes en lo que pasaba dentro de su propia hija.
Eso puede pasar mucho con los servidores. Que se pueden ser expertos en su área de servicio y ustedes, los que están casados, son sacerdotes de su hogar. Qué triste sería que fueran expertos en las cosas de Dios y no les alcance eso para saber ser expertos en lo que están pasando interiormente sus hijos. Porque déjenme les digo una cosa más. Los hijos de los latinos, por mucho que ya tengan mucho de adoptar de la cultura americana, algunos se sienten más americanos que latinos, lo que sea, pero por lo general, si sus papás son latinos, todavía tienen el hecho del respeto a los mayores en este sentido. Y yo te lo aseguro, a mí no me cuentan, yo he trabajado con ellos y mucho con adolescentes. Hay muchos, posiblemente de tus hijos, que están viniendo contigo a misa y ni siquiera te rezongan, pero ni siquiera creen en Dios. Simplemente no te lo dicen para no herirte. Dime si no será un drama eso. Ojalá que no. ¿Y cómo se arregla eso? Siendo santo como el Señor es santo. El Señor no fue santo solamente en decir mandamientos, sino en vivirlos. Él se metió con la gente. ¿Cuándo fue la última vez que tú te sentaste con tus niños a hablar con confianza? Búsquenlo, hay una, y si no, lo pueden invitar, él está para Orange, ¿cómo se llama? El doctor John Izaguirre, Juan Izaguirre, no sé si se lo conocen, es un español. Ha venido al Congreso de San Fernando. Bueno, a él un día lo podrían hasta invitar y le piden la charla, déjenme ver cómo se dice, creo que se llama ¿Cómo pedir lo que necesito? Una cosa de esas. La pueden encontrar en YouTube. La dio en el Congreso de Catequesis. Buenísima. Yo mismo aprendo. Salgo todo descalabrado de las pedradas, ¿verdad? Pero buenísima. ¿Por qué? Porque te das cuenta que muchas veces no se ha hecho la confianza con las personas, sobre todo que amas, porque no sabemos transmitir las cosas. ¿Cómo se llama la charla? No recuerdo muy bien cómo se llama, pero búsquenla como cómo pedir lo que necesitábamos, una cosa. John Izaguirre. John Izaguirre, ¿verdad? John Izaguirre. Si quieren, al final, ahorita que se pongan a comer, la busco ahorita en YouTube y les digo el título exacto. Pero, por ejemplo, les voy a poner un caso de lo que dice él en esa charla. 2 formas de comunicar. Una, a través de decir lo que no quieres. Cuando pides lo que necesitas, pero de manera de decir lo que no quieres. No llegues tarde. Al revés. Segunda visión, la partera más asertiva, le puedes decir lo mismo, pero fíjate cómo se escucha diferente. Me gusta que llegues temprano. Le estás diciendo la misma cosa. Porque cuando tú dices solamente lo que no quieres, lo que no te gusta, muchas veces la persona dice, ya me enteré, pero ¿qué hago? O sea, dime, o sea, está claro que sé que no te gusta que te digan así, pero ¿cómo te gusta que te digan? ¿O qué quieres que haga? ¿Va? Y él habla muy bien, él dice que tenemos que ser como un coach, como un entrenador del otro. Esto de muy en especial, no es que no nos aplique a los hombres, pero es algo que tienen que trabajar mucho las mujeres, porque ustedes las mujeres, como procesan más rápido las cosas cerebralmente que nosotros somos un poquito más mencitos. Ustedes conectan todo, traen agarrados. Ahorita están escuchándome, posiblemente están pensando en qué comer y que si los hijos y sabe cuánta cosa. Entonces, como traen todo eso, rápidamente ustedes intentan decir las cosas sin decirlas claras, ¿verdad? Y el problema está en que muchas veces los hombres ni las captamos. Y segundo, si las captamos y no nos conviene, pues nos hacemos como que la Virgen nos habla, ¿eh? Entonces, la mujer tiene que aprender a ser muy clara, a no estar esperando que le adivinemos, ¿verdad? Como una vez vi un video muy bueno que dice que el muchacho dice, yo iba manejando con mi novia y mi novia me dice, mira, ahí hay unos tacos. Y dice, sí, qué bueno, y siguió. Y después se fue todo el lado enojada. Y yo, ¿qué te pasó? Pues nada,
¿No me compraste tacos? ¿Cuándo me pediste tacos? Yo te dije que había ahí unos tacos, pues yo dije, pues qué bueno que los hay, pero cuando tú me dijiste, quiero tacos, no, pero es que tendrías que haber interpretado que pues tenía hambre. En fin, ustedes van a poder escuchar esa charla, muy buena. Hay otra cosa que, por ejemplo, que pone una buena analogía el doctor Johnny Aguirre, que dice, Juan, ¿verdad? Pero bueno, a él lo conocen más por Johnny Aguirre. Él es español. Su esposa sí es americana. Pero él dice, muchas veces uno tiene que entender que cuando se comunica, está dando las cosas como crudas. Es como invitar a una persona y darle un pedazo de carne así crudo. ¿Esperas que me lo coma? No, ahí cocínalo, todo eso. Eso pasa mucho cuando nos comunicamos, él dice, por desahogo. Sacamos todo. ¿Y por qué desahogar no sirve? Porque estás dando las cosas crudas. Y la persona se va a frustrar. En fin, da muchas cuestiones de saber cómo comunicar en esta parte. Y eso hay que también formarnos en este sentido. Porque les digo, a mí no me cabe duda de que muchos de ustedes pueden ser excelentes servidores, cada vez aprender más cosas de las cosas de Dios. Finalmente están aquí aprendiendo de esto, pero sean totales ignorantes de lo que está pasando en el templo de su casa, con sus hijos en su interior. Y sería una tragedia que ustedes sean excelentes servidores aquí y totalmente ignorantes de unos hijos que no creen en el Dios que ustedes están sirviendo. Entonces, vamos a parar aquí. Me iba a decir algunas cositas más, pero vamos a parar aquí para ya poder pasar al almuerzo.